Sean bienvenidos una vez más a su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda. Una vez más compartiendo el comentario de la porción semanal de la lectura de la Torá, de la Mikra de la Torá, que en esta ocasión estamos con la Parshat Naso, estudiando la porción que corresponde al Sefer Bemidbar o el libro de Números conocido en la tradición occidental. Bien, esta oportunidad, los capítulos que corresponden a esta parashat que lleva por título Naso, que significa alzar, ¿ok? O alzó cabeza, ¿no? En este caso para el conteo o el censo de los levitas. Corresponde entonces al capítulo 4, versículo 21 al 7:89. Son estos capítulos 4, 5, 4, 21, 5, 6 y todo el capítulo 7 del libro de Números, o conocido en la tradición judía como Bemidbar. Bueno, en esta ocasión el tema o la temática que traigo es en conexión a lo que hoy en día la comunidad judía está celebrando. Estamos precisamente en la temporada de la celebración del festival conocido como Shavuot. Estamos precisamente en los inicios o casi a la mitad de la séptima semana. Ya estamos completando la séptima semana, que para la tradición judía ortodoxa tendrá lugar esta celebración la noche del día quinto o el día jueves. Por lo tanto, todo el día sexto será un día de Shabbat, un día de cese, y que esta prolongación del Shabbat continúa hasta el séptimo día de la semana en conformidad pues al mandamiento. Así que son dos Shabbatot consecutivos, si se quiere en este caso decir, para la tradición o para la comunidad judía ortodoxa. Si se trata de la comunidad judía caraíta, los caraítas celebrarían Shavuot después del Shabbat del séptimo día, es decir, para este día domingo, ellos estarían celebrando Shavuot, ya que ellos interpretan en la Torá que la celebración de Shavuot siempre va a caer después del Shabbat del séptimo día al contar 7 Shabbatot o al contar 7 sábados. Así que este sábado es el séptimo. Por lo tanto, ellos lo celebran el día quincuagésimo o el día del Pentecostés al día siguiente del Shabbat. Para la tradición farisea es después del 15 de Nisan. Entonces tenemos estas dos tradiciones, solo que bueno, la tradición judío ortodoxa es la mayoritaria, disculpen, y pues la tradición caraíta es en este caso, la minoritaria. Independientemente, no es el tema en este caso a tratar cuál es el correcto, aunque ya por allí en algunos temas he dejado saber cuál es mi postura al respecto. No voy a ahondar sobre esto, sino hacer el contraste entre el pacto mosaico y el nuevo pacto, a la luz, digamos, en conexión a este festival que estamos celebrando. Es decir, aunque podemos nosotros celebrar con la comunidad judía estos festivales, pero nosotros tenemos que tener una perspectiva precisa de lo que se está celebrando. La comunidad judía está conmemorando, bueno, la libertad de los hijos de Israel, libertad que se consuma cuando el Eterno les entrega a ellos la Torá. Sin embargo, bajo la revelación del nuevo pacto, es decir, dada a través de Yeshua y los apóstoles, ese sistema mosaico era un sistema perecedero, era un sistema que no era perfecto, era inferior al nuevo pacto. Y la escritura hace ese contraste que es necesario nosotros tener en claro y en este caso precisarlo. Por lo tanto, llamar el nuevo pacto como renovación del pacto mosaico lamentablemente es un error. ¿Ok? Es un error. No es correctamente decir que el nuevo pacto es una renovación del pacto mosaico, porque
son dos cosas muy diferentes, son dos sistemas diferentes. Y eso es lo que este servidor intentará explicar en esta ocasión. Entonces vamos a partir con un texto que cita esta Parshat, que es el capítulo 4, versículo 49, citando la versión interlineal de la Septuaginta, que dice: por voz del Señor fueron contados en manos de Moisés, cada uno para su ministerio y para su cargo. Y contados fueron del modo que ordenó el Señor a Moisés. Quiere decir que Moisés en esta parshat cumple el rol de ser el mediador, de recibir la palabra del Eterno y comunicarla al pueblo. Y según la instrucción del Señor, Moisés organiza al pueblo. En este contexto particular está hablando del censo de la tribu de Leví por familias. Está la tribu o la familia de los hijos de Merari, los hijos de Coat y la familia de los hijos de Gersón. Entonces, cada una de estas familias se le asignó su masá, es decir, su carga, su responsabilidad respecto al servicio que ellos debían llevar a cabo en el Ohel Moed o en el Mishkan, en la tienda del encuentro o en el tabernáculo de reunión. Pero toda esta directriz, este orden o este sistema era un sistema digamos, bajo el contexto del pacto mosaico, bajo el contexto del pacto que más adelante este pacto llegaría a ser perecedero. Y de hecho, este pacto quedó anulado, quedó abolido. Por lo tanto, el profeta Jeremías precisamente anuncia la llegada hacia el futuro de un nuevo, en este caso, de un nuevo pacto que sería instituido a través, en este caso, a través del Mesías. Ahora bien, para nosotros poder estudiar esto, necesitamos nosotros tener la mentalidad correcta para acercarnos al texto bíblico, especialmente a la hora de estudiar la Torá. Necesitamos tener la mentalidad adecuada, porque nuestra mentalidad occidental, que es heredera precisamente de la mentalidad grecorromana o la mentalidad griega, la helenística, tiene una cosmovisión de interpretar su mundo, de interpretar la realidad y, por supuesto, de interpretar el texto bíblico, que es muy diferente a la mentalidad hebrea. Y necesitamos tener claro cuál es la manera de leer el texto sagrado. Una cosa es tener una mentalidad occidental, helenística, griega, y otra cosa es tener una mentalidad hebrea. Y es importante entonces clarificar esto. Nosotros nos vamos a aproximar, este servidor hará el intento de aproximarse al documento según la mentalidad hebrea y no bajo la mentalidad helenística que necesitamos nosotros precisar. Por ejemplo, la mentalidad hebrea es una mentalidad profética, es decir, que a la hora de acercarse a la Torá y a los profetas, por supuesto, a la Biblia hebrea, la mentalidad hebrea siempre ve todo el contenido de la Torá y de los profetas como una señal, es decir, como un referente que se proyecta o anuncia lo venidero, que anuncia lo futuro. Por lo tanto, la experiencia de los antiguos es un referente y es a la vez una profecía para la posteridad, para la generación posterior. Esa es la mentalidad hebrea. Ahora, la mentalidad helenística solamente se centra en lo literal del texto, en lo que dice la letra. Y bueno, con esta mentalidad hay personas hay maneras o hay métodos de acercarse al texto solamente haciendo un análisis gramatical, que no está mal el análisis gramatical,
pero esta manera de analizar el texto de forma gramatical puede caer en la trampa de no entender cómo es el mecanismo o la dinámica de la mentalidad hebrea que es profética. Que esto, lo que se escribe acá, tiene la intención de dar orientación para las generaciones futuras, o que esto que aquí el autor está narrando o está escribiendo, está registrando en un documento, es un mensaje para la posteridad. Entonces, quedar solamente anclado en lo literal de la letra, estamos cayendo en el peligro de adoptar una mentalidad helenística, o mejor dicho, estamos siguiendo un patrón griego helenista de pensamiento. Segundo, la mentalidad hebrea a la hora de acercarse al texto lo lee de manera desde una perspectiva mesiánica, es decir, viendo al Mesías en las Escrituras. Apunta al Mesías. Aunque hay algunos críticos que dicen que el texto bíblico, cuando el autor escribe, el autor hebreo escribe la Escritura, no está pensando en el Mesías, entonces es contradecir a la Torah misma, porque de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, Moisés es un referente del Mesías cuando dice, profeta como yo le levantará el Señor y a él escucharán. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre se espera la llegada de alguien, en este caso de un profeta. También los profetas hablan de un siervo sufriente. También los profetas hablan de un renuevo, ¿ok? De la raíz de Isaí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, por ejemplo, Daniel, la figura de un hijo de hombre. Entonces, la profecía tiene digamos, un matiz mesiánico de lectura. O sea, y esa es la manera de leer la Torá. La Torá debe ser leída desde una perspectiva mesiánica, es decir, que la Torá testifica, da testimonio sobre la persona y obra del Mesías. En cambio, la mentalidad helenística ve la escritura o lee la Torá con una mentalidad legalista. Sencillamente leo cuando el Eterno da un mandamiento, yo solamente me enfoco en lo que Dios ordena y en lo que Dios manda. Entonces, si uno lee la Torá con una mentalidad legalista, ¿qué es lo que Dios ordena en la escritura y qué es lo que Dios manda? Entonces es una forma de acercarnos con una mentalidad griega equivocada. De hecho, algunos judíos en la generación de nuestro rabí Yeshua en el siglo I, se señala, por ejemplo, una pregunta que hicieron algunos judíos cuando dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una mentalidad legalista. Una mentalidad de que qué es lo que Dios me dice, qué es lo que tengo yo que hacer. Eso no pertenece originalmente a la mentalidad hebrea, sino a una mentalidad helénica, que lamentablemente los judíos adoptaron. Solo lo legal. En cambio, ¿cuál fue la enseñanza de Yeshua? La obra de Elohim, la obra de Dios, es esta, que creáis en aquel que Él ha enviado, apuntando al Mesías, siempre, apuntando al Mesías. Es al revés. La mentalidad, nosotros hemos pensado que los judíos son legalistas. No, no, originalmente no. Que los judíos han adoptado la mentalidad legalista griega es otra cosa, pero es ajena a su mentalidad. La mentalidad hebrea original siempre ve en las escrituras al Mesías. Es al contrario. Y en tercer lugar, la tercera característica es que la mentalidad hebrea en la manera de acercarse al texto es arquetípica. Es decir, que este precepto, este mandamiento, este personaje o este evento histórico narrado en la Torá es un modelo, es un tipo
para ser, en este caso, imitado en el presente. Ya vamos a detallar esto. Esta es la mentalidad hebrea. Mientras que la mentalidad helénica ve la escritura de una manera lógica. Es decir, ¿qué contenido que tiene la Torá pertenece a Israel y qué no pertenece a Israel? Eso es una mentalidad helénica. No, esto es para los judíos. ¿Ok? Esto es para Israel. No, esto sí es de los gentiles. No. Y lamentablemente la mentalidad judía moderna también ha hecho esa distinción entre los hijos de Noé, lo que es para los hijos de Noé y lo que es para la comunidad de Israel. Eso es una mentalidad ajena, en este caso, al texto sagrado. Así que esto pertenece a una mentalidad lógica griega. Trabaja según la lógica o la estructura, según el paradigma lógico, o de la lógica, en este caso, abstracta del pensamiento helénico, del pensamiento griego, en este caso. Entonces, vamos a especificar cada una de ellas dándole justificación bíblica para cada una de estas cosas. La mentalidad hebrea, entonces, cuando lee el texto, se enfoca en leer el texto de manera profética. Noten, de acuerdo a la tradición de Mateo, ¿ok? Según el documento de Mateo, en la tradición mateana, si se quiere decir, en el capítulo 11, en el versículo 13 al 14, allí se nos especifica que todo lo que dice la Torá y lo que dicen los profetas es profecía para este tiempo. Noten, porque todos los profetas canónicos, ¿ok? Canónicos, y la Torá, la ley, la Torá, dice profetizaron hasta Juan. Es decir, que todo lo que la Torá contiene y todo lo que los profetas, todo el contenido del mensaje de los profetas, todo eso es profecía. ¡Wow! ¿Ok? Todo eso es profecía. Y dice luego, y si querés aceptarlo, él es el Elías, hablando de Juan, que había en este caso de venir. Es decir, que Juan está, de acuerdo aquí a lo que enseña el maestro está colocando a Juan como perteneciente al grupo de los profetas que profetizan, que anuncian o profetizan la llegada del reino de los cielos, porque de eso es lo que está hablando en este caso el contexto. Eso es lo que el maestro viene hablando en su discurso, en su contexto. Entonces, toda la Torá y todos los profetas es profecía para el tiempo presente, para lo venir. De hecho, esto lo podemos también confirmar en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, capítulo 11, versículos 3 al 6, donde se habla de dos testigos. Dice, por mi parte yo encargué a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. ¿Quiénes son estos dos testigos? El contexto mismo nos lo va a responder. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Luego continúa el pasaje. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerle daño. Luego continúa. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Esto es una alusión, esto que aquí dice el autor del libro de Revelación, es una alusión al profeta Elías, el profeta Elías oró para que no llovieras durante un periodo de tiempo, 3 años y medio. Así que eso es lo que aquí la escritura está haciendo eco. Esta escritura está haciendo eco a Elías. Así que Elías es uno de estos testigos. ¿Ok? La profecía de Elías como representante de los profetas. Y además dice, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Las aguas en sangre. Eso hace alusión al profeta Moisés. Así que estos dos testigos, que en contexto viene hablando, está hablando de Moisés y está hablando de Elías. Moisés y Elías. Moisés representando a la Torá y Elías
como representando o siendo el representante y al mismo tiempo el precursor de la era mesiánica o el precursor de la llegada del Mesías. ¿Y qué hacen estos testigos? Profetizar. Estos testigos lo que hacen es profetizar. Así que esta manera, así que podemos ver que de la escritura la mentalidad profética con la cual nosotros tenemos que acercarnos, en este caso, al documento. Ellos profetizan y su profecía está viva hasta el día, hasta el presente, en este contexto. Ahora bien, la segunda manera de acercarnos al texto es desde la perspectiva no solamente profética, sino también mesiánica. Por ejemplo, esto nos lo dice el propio maestro. Juan 5:39, tenemos aquí esta coordenada profética cuando dice, ustedes escudriñan las escrituras, es decir, Yeshua hablándole a los perushim, ¿no? A los fariseos, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Adán es una representación del Mesías. Abel es una representación del Mesías. Noé representa al Mesías. Abraham, Isaac, Jacob representa al Mesías. José representa al Mesías. Moisés, profeta como yo les levantará el Señor, representa al Mesías. Josué, quien lleva la tierra al reposo, representa al Mesías. David representa al Mesías. Samuel en su triple ministerio representa al Mesías. Y así sucesivamente. Aarón en su sacerdocio representa también en este caso al Mesías. Así que toda la escritura, ¿ok? Y esa es la manera como aquí el maestro nos invita a leer la Torá. Es decir, que todo lo que enseña la Torá tenemos que conectarlo con el Mesías. E incluso leer un mandamiento, yo debo conectar este mandamiento en relación al Mesías. ¿En qué sentido el mandamiento me habla, me revela, me muestra al Mesías este mandamiento en particular que habla la Torá? O cómo esta narrativa de la Torá me muestra al Mesías. ¿Ok? Esa es una mentalidad hebrea para acercarse al texto. Por eso dice, todas ellas dan testimonio de mí. Por eso que Yeshua revelaba secretos aludiendo al Mesías cuando hablaba como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como Jonás que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. O sea, Jonás, referente del Mesías, la serpiente en el desierto que levantó Moisés, habla del Mesías. O sea, todo revela el Mesías, todo es un testimonio, es un testigo del Mesías. Esa es la mentalidad hebrea. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, dice Yeshua, también me creerían a mí, porque Moshe escribió cerca de mí. Esto es mentalidad hebrea, la mentalidad mesiánica, el enfoque mesiánico. Toda la escritura da testimonio, está relacionada, está conectada, en este caso, con el Mesías. Y la tercera forma, que es la mentalidad arquetípica, quiere decir que eventos que narra la Torá alude a eventos posteriores y que nosotros podemos obtener orientación, exhortación y amonestación para nosotros en el presente, como lo menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, cuando dice, y estas cosas les acontecieron, está hablando de la generación del desierto, está hablando de la historia de Israel en su experiencia en el desierto durante los 40 años antes de su ingreso a la tierra de Canaán, antes de conquistar la tierra de Canaán. Dice que esa experiencia del desierto, noten, es un ejemplo, es un tipo, de ahí el término arquetipo, es decir, es un modelo a seguir, es un referente, es una representación, ¿ok? Para nosotros. Por eso dice, y están escritas. Esas cosas que están allí están escritas para quienes no fueron escritas, no tanto para aquella generación. Moisés no escribió eso pensando
en su propia generación. No. Moisés escribió eso para las generaciones posteriores. Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o hemos alcanzado los últimos días. Eso es lo que quiere decir Pablo, porque para Pablo, Pablo tenía la convicción de que él estaba viviendo el tiempo del fin, los últimos días. ¿Ok? Esa era la convicción de los apóstoles. Todos estaban viviendo el tiempo del fin, estaban viviendo la era mesiánica. El Mesías ya llegó, estamos viviendo los tiempos finales. Y en cualquier momento el Mesías podría aparecer. Pablo murió con esa esperanza. Ahora bien, no solamente Pablo, el resto de los apóstoles y todos aquellos que siguieron la enseñanza apostólica. Tenemos otro ejemplo. Dice Gálatas 4, 21 al 24, dice, decidme lo que queréis estar bajo la Torá. ¿No habéis oído acaso la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Esta es la historia literal de Abraham que narra la escritura. Esto es una manera de acercarse a la Torá a un nivel peshat. ¿Ok? Pero el de la esclava, dice Pablo, nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Y ahora note lo que dice Pablo, lo cual es una alegoría. ¿Okay? Es una alegorumena, es la expresión que utiliza el apóstol Pablo en griego. ¿Okay? Del término alegoreo, esa es la raíz, alegoreo. Una alegoría en este caso es una analogía narrativa. Esto que aquí se narra es una ilustración, es una representación de una realidad que se está viviendo en el momento. Porque dice aquí el apóstol, pues estas mujeres son los dos pactos. Esta es una manera hebrea de acercarse al documento sagrado, en este caso al texto sagrado, a la Biblia hebrea, con mentalidad hebrea, no con la mentalidad helénica, ¿qué es lo que pertenece a Israel y qué es para los gentiles? ¿Ok? No, 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 eso es una mentalidad ajena al texto. Eso es una mentalidad ajena al texto. No, la narrativa bíblica es un referente, ¿ok? Es un referente para orientar, para guiarnos a nosotros en el presente según la situación que, por así decirlo, la comunidad puede estar viviendo. Por ejemplo, la generación del Apocalipsis de Juan, en los días de Juan, que los cristianos, los judeocristianos padecían persecución de parte de Domiciano. Domiciano exigía adoración y de hecho él mandó a hacer ciertas imágenes en ciertos lugares claves donde los cristianos eran llevados allí para adorar al emperador. Así que esa historia se puede inspirar o puede tener como arquetipo la experiencia de la imagen que Nabucodonosor levantó allá en el valle de Dura. Es decir, lo que narra Daniel capítulo 3 sobre la imposición de Nabucodonosor de adorar a la imagen es un arquetipo de lo que estaba haciendo Domiciano en el siglo I con aquellos judeocristianos que demandaba de ellos o pena de muerte en reconocerle a él como el Kyrios y como el Theos, como el Dios y como el Señor, como el soberano. Y también es un referente hacia el futuro de aquel poder político religioso futuro que imponga cierta adoración o cierta veneración oponiéndose así a Cristo y en este caso a Dios. Esa es la manera, ¿ok? Lo que llamarían algunos el método histórico de interpretación, ¿no? En este caso, el arquetipo obedece en este caso a ese modelo. Así que esta es la mentalidad hebrea cómo acercarse, no con la mentalidad helénica, no, esto es para Israel, esto no es para mí, no todo, ¿ok? Todo lo que dice la Torá para nosotros. Todo lo que dice la Torá se escribió para amonestarnos a nosotros que vivimos en esta generación. Esa es la manera que nosotros debemos leer en este caso el texto. Ahora bien, teniendo esto claro, entonces nosotros debemos leer la experiencia de Shavuot, ¿ok? Con esta mentalidad hebrea, ¿ok? Que nos enseña
¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender la experiencia de Shavuot para nosotros que hemos creído en el Mesías? Y entonces aquí quiero aprovechar donde el apóstol Pablo nos ilustra de cómo leer la experiencia de Shavuot con una mentalidad profética, mesiánica y, en este caso, arquetípica. Número uno, fíjense, quiero citar aquí segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, donde Pablo va a hacer un extraordinario contraste entre el antiguo pacto, entre el antiguo pacto y el nuevo, en este caso, el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía como mediador a Moisés, el nuevo pacto tiene como mediador, en este caso, al Mesías. Pero fíjense que es muy diferente, no es el mismo pacto, por eso no podemos llamar el nuevo pacto como renovación del pacto, porque hablar de renovación al pacto significa que el pacto mosaico o el pacto en el Sinaí se renueva la misma estructura, los mismos criterios o el mismo sistema en la cual este pacto operó. Y realmente esto, a lo que vamos ahora a continuación a leer, es diferente. Y fíjense, mira lo que menciona el apóstol Pablo, por ejemplo, en su segunda epístola, en el capítulo 3 a los Corintios, versículos 5 al 6, lo cual nos dice, tal confianza tenemos por el Mesías para con Dios. Es decir, Pablo nos exhorta a que podemos acercarnos a Dios y tener confianza para con Dios a través del Mesías. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, en este pacto, Dios no espera algo de nosotros. Dios no espera de nosotros que seamos competentes para algo o que seamos suficientes para algo, porque dice, nuestra suficiencia o competencia procede de Dios. Es Dios quien da la competencia o la competencia y da la suficiencia. No procede de nuestra iniciativa. Esto es lo que el apóstol Pablo está planteando. Por eso podemos tener confianza en Dios por medio de Cristo, que la suficiencia y la competencia que tenemos como ministros del nuevo pacto no procede de nosotros. O sea, Pablo no se cree competente. Al contrario, Pablo confía que Dios es quien otorga, en este caso, la suficiencia. Si no soy suficiente y no soy competente, la responsabilidad no es mía, porque la competencia y la suficiencia procede de él. Y continúa, el cual aún nos hizo que fuésemos ministros. La palabra ministros, aquí es la palabra diácono. Es la palabra técnica que se utiliza precisamente para referirse al trabajo de los levitas en el santuario. Aquí tenemos la conexión de la Parsha Nazó, que ellos también fueron, a cada uno se le dio su carga, su masá, haciéndolos, en este caso, diáconos o ministros, en este caso, del aquel pacto, ¿no? Del pacto mosaico. Entonces, aquí Pablo hace el contraste. Nosotros ahora también somos, al igual que los levitas, somos llamados diáconos, pero somos diáconos competentes del nuevo pacto, el cual, este pacto no se caracteriza por la letra. Recuerden lo que leímos, la mentalidad helénica. La mentalidad helénica se basa en lo literal, en lo que dice la letra. ¿Ok? Aquí no se basa en la letra, sino del espíritu. Miren el contraste. No de la letra, sino del espíritu. Y a continuación, en los versículos 3 y 4, en el contexto inmediato, nos viene el apóstol Pablo a explicar en qué consiste este ministerio, que no consiste en la letra, sino del espíritu. Esto lo va a explicar en los versículos anteriores aquí a lo que nos comenta. Fíjense, nuestras letras o nuestras cartas o epístolas son ustedes, dice el apóstol Pablo, son ustedes mismos, escritas en nuestros corazones, las cuales son conocidas y leídas por todos los hombres cuando es manifiesto que son letra de Cristo o carta de Cristo, es lo que quiere decir. Carta del Mesías. Dice, administrada por nosotros. Dice, escrita, no con tinta, porque la tinta es la que se utiliza para escribir, es lo que los soferim, los escribas,
copian el texto de la Torá. Ese es el trabajo de los escribas y por supuesto de los que hacen cartas o responsas, ¿no? Ahora, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. Y luego dice, no en tablas de piedra. Las tablas de piedra es un referente al evento de Shavuot, cuando el Eterno grabó la Torá hablada en fuego, en lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego, algunas de ellas que caían sobre la cabeza de los congregados allí en la asamblea en el monte Sinai, frente al monte Sinai, esa experiencia que data la tradición rabínica, parte de esas lenguas de fuego fueron incrustadas, por así decirlo, o grabadas en tablas de piedras de ambos lados. Entonces, está haciendo un contraste entre la letra de Cristo que los apóstoles administran, que no es lo mismo lo que hace un escriba con el texto de la Torá, o lo que hizo el mismo Dios allá en tablas de piedra en el monte Sinai, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está entonces la diferencia, que el nuevo pacto es un ministerio del Espíritu, no es el ministerio de la letra, del cual el pacto mosaico tenía por característica que estas letras fue grabada en tablas de piedra. Aquí está en este caso la diferencia. Continúa el apóstol en el versículo 7 al 9 cuando dice, porque la letra destruye, mas el espíritu vivifica. Y va a explicar en qué sentido la letra mata y el espíritu vivifica, o la letra destruye y el espíritu vivifica. Aquí el apóstol Pablo va a explicar en qué consiste que aquel pacto, ese pacto de letra, que consiste en letra grabada, esa letra grabada destruye. Y es diferente al nuevo pacto que ministra el Espíritu, pero este Espíritu da vida, este Espíritu vivifica. Así que no son los mismos pactos. No podemos llamar al nuevo pacto renovación del pacto, porque no es el mismo pacto, no es el mismo sistema, es diferente. Entonces, aquel era de la letra, este es del Espíritu. ¿Ok? Aquella letra mata, aquí el Espíritu da vida. Eso es lo que está aquí el apóstol haciendo el contraste. Continúa entonces. Y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue para gloria, noten porque allí se manifestó la gloria del Señor, ¿no? La gloria del Señor se mostró allí, en ese pacto. Entonces, si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, noten las características de este pacto. Este pacto de Shavuot allá en el monte Sinai se le llama un pacto de muerte, un ministerio de muerte en la letra, grabado en este caso en piedras. Y este ministerio causa destrucción. Y además dice, fue glorioso, fue para gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en el rostro o en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Quiere decir que Pablo está diciendo que esa gloria que cubría el rostro de Moisés, esa gloria que acompañó y asistió a este ministerio de muerte en la letra, grabado en piedra, esa gloria que los hijos de Israel se intimidaban ante el rostro, ante la presencia de Moisés con ese rostro iluminado, con ese rostro glorioso, esa gloria era perecedera. Esa gloria era temporal. Esa gloria iba a caducar, iba a tener su fin. Ahora noten el contraste. ¿Cómo no será para mayor gloria el ministerio del Espíritu? Note el contraste. Entonces, el pacto en el Sinaí se le llama ministerio de muerte. En la letra grabado en piedras, mientras que aquí Pablo hace el contraste con el nuevo pacto
que es el ministerio del Espíritu. Y este Espíritu vivifica. Se le llama el nuevo pacto se le llama el ministerio del Espíritu, el ministerio en el cual el Espíritu, por así decirlo, vivifica. Y es el ministerio que hace competentes a los ministros, a los diáconos, a los servidores de este pacto. Les da competencia, les da vida, les suministra el Espíritu. Mientras que el otro no es competente, el otro es perecedero, el otro es de destrucción y es en la letra grabado en tablas de piedra. No son los mismos pactos, no es lo mismo. Continúa entonces el apóstol Pablo a continuación. ¿Qué significa entonces que este ministerio es de muerte? Continúa el apóstol Pablo explicando. Porque si el ministerio de condenación fue de gloria, ¿por qué se le llama ministerio de condenación? Porque de acuerdo a cómo se efectuaba un pacto en los tiempos antiguos, cuando el pueblo cortó un pacto con el Eterno, el pueblo se comprometió diciendo, haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Ahora, faltar a ese juramento, porque ahí el pueblo se juramentó. El pueblo se juramentó en obedecer todo lo que el Eterno diga. Y se cortó un pacto. Cuando la víctima sobre la cual se establece o se confirma y se corta un pacto, si uno de los faltantes al juramento, si alguno es infiel al juramento, es decir, no cumple, no lleva a cabo el juramento, entonces por justicia, de acuerdo a los términos del pacto, esa persona debe tener el mismo fin de esos animales que son cortados. En este caso, el pueblo, al poco tiempo, a los pocos días, a los 40 días después, estaban adorando un becerro de oro, así que el pueblo no cumplió el pacto. El pacto fue anulado, fue roto el pacto. Así que ellos debían morir. Ellos por justicia le correspondían morir. Por eso se le llama a ese ministerio ministerio de condenación y que de hecho fue perecedero. Ese ministerio pereció. De hecho, ese ministerio quedó anulado. Y continúa luego, entonces, el apóstol Pablo explicando, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, cuando Pablo habla del mensaje de la justificación por la fe o la justificación por la gracia, está hablando del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es un ministerio de justificación, mientras que el pacto en el monte Horeb, el pacto en el monte Sinaí, era un ministerio de condenación. Perecedero, era de muerte y grabado en letras en tablas de piedra. Y este ministerio se le llama el ministerio del nuevo pacto, ministerio del Espíritu, el ministerio que da competencia, el ministerio que justifica. Continúa el apóstol diciendo entonces, porque lo que fue tan glorioso en esta parte ni aún fue glorioso en comparación con la excelente gloria. Note el término comparación. Pablo está haciendo una comparación entre la gloria que tuvo el pacto en el Sinaí con la superabundante gloria que tiene el nuevo pacto. Aunque allá se manifestó una gloria visible que asistió al pacto en el Sinaí, ahora esta gloria es más excelente porque esta gloria, esta lumbre, la vemos en el rostro del Mesías, quien es la imagen de Dios. Es más excelente. Porque si lo que perece es para gloria, noten, es decir, está hablando del pacto del Sinaí, mucho más será para gloria lo que permanece. Aquel pacto es perecedero, así que el nuevo pacto es imperecedero. Así que si nosotros vamos a celebrar Shavuot
para celebrar aquel pacto en el Sinaí, déjenme decirles que estamos entonces celebrando un pacto perecedero, estamos celebrando un pacto cuya gloria no permanece, estamos celebrando un pacto cuyo ministerio es de condenación y un ministerio muerto, inerte, porque es un ministerio basado en la letra, grabado en piedras. Nosotros tenemos que celebrar Shavuot y podemos celebrar Shavuot según la perspectiva de Hechos 2. Cuando Yeshua fue en ese día del Pentecostés, fue entronizado a la diestra de Dios Padre, llamándolo allí, constituyendo a Yeshua como el Adón, como el Señor y soberano, y como el Mashiach, como el ungido, donde hay ahora Yeshua nos da la competencia bajo el ministerio del Espíritu, bajo el ministerio de justificación, y que este ministerio de justificación y ministerio del Espíritu que nos hace competentes es el ministerio que en realidad permanece. Así que ese es el verdadero Shavuot que nosotros debemos, por así decirlo, celebrar y apuntar. Por tanto, en conclusión, y aquí entonces vemos el contraste de las dos mentalidades, la mentalidad helénica occidental y la mentalidad hebrea. Así que teniendo tal esperanza en las promesas del nuevo pacto, en la justificación que el nuevo pacto nos otorga, en lo imperecedero de este pacto y en la suficiencia y competencia y en la vivificación que el Espíritu ministra para nosotros, podemos hablar con mucha confianza, nos dice el apóstol, y no como Moisés. Moisés no es el referente para nosotros hoy, no como Moisés, que ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. Ahora noten la referencia. Noten lo que ahora el apóstol Pablo va a interpretar. Así los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lectura del antiguo pacto, en el cual el Mesías es quitado. ¿Saben qué consiste ese velo? Por la manera en que, aún en los días de Pablo, algunos judíos que no vieron o no creyeron en su testimonio de que Jesús era el Mesías, es porque esos judíos estaban intoxicados con la mentalidad helénica y no mantuvieron la herencia hebrea de cómo leer las escrituras, como lo hace en este caso el Targum donde ve ciertas referencias, dice esto se refiere al Mesías, dice el Targum. Es decir, los antiguos maestros, a los antiguos sabios y maestros de la Torá, ponían ciertas pie de páginas y ciertas notas diciendo esto se refiere, por ejemplo, el carnero que vio Abraham allí entre las zarzas, dice este carnero es una alusión en este caso al Mesías, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio. Esto alude al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto es un referente del Mesías, imagino. O sea, siempre la mentalidad hebrea conecta todos los personajes de la Torá, todos los eventos de la Torá, los conecta al Mesías. En todo está el Mesías. Pero ese es el velo que tiene, lamentablemente, la comunidad judía de hoy. No conecta la Torá en relación al Mesías, sino que sencillamente está incrustado o está prácticamente limitado a una lectura literal de la letra. Entonces, la lectura literal de la letra del documento hebreo no es malo, es bueno, pero mirando solamente la letra y tratando de sacar los secretos, el sod de la letra, es una forma occidental de aproximarse al texto hebreo. Porque, de acuerdo al apóstol Pablo, el sod, el misterio, es el Mesías. Así lo dice Pablo en Colosenses. El misterio escondido en la Torá es el Mesías. O sea,
el misterio que nosotros tenemos que desvelar, ¿ok?, de la Torá es ver al Mesías. Por eso dice que cuando aprendamos entonces a leer la Torá, ¿ves? Y ver y tratar de descubrir en la Torá de manera mesiánica, es decir, enfocado en el Mesías, ese velo es quitado. Ahí desaparece el velo. Y hasta el día de hoy, del día de hoy literalmente, no solamente en los días de Pablo, que Pablo dice esto para su época, pero también es la época de hoy, que muchos de nosotros cuando leemos a Moisés, o cuando Moisés es leído, ¿ok?, es predicado ante nosotros, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se vuelvan al Mesías, el velo se quitará. Volverse al Mesías es leer la Torá con clave mesiánica. Eso es volverse al Mesías. Si un judío, por ejemplo, no cree que Yeshua es el Mesías, supongamos eso, no cree que Yeshua es el Mesías y está renuente en ese aspecto, pero comienza a leer la Torá en clave mesiánica, va a descubrir, va a llegar a la conclusión de que Yeshua es el Mesías. Ese es el problema. El problema es que es un problema de mentalidad. Es que el judío moderno o el judío que no cree en Yeshua o no tiene su esperanza puesta en el Mesías es porque no está leyendo la Torá con clave mesiánica. Está leyendo la Torá con la mentalidad ajena con la que la Torá fue escrita. ¿Ok? Porque como dice Yeshua, si creyeran, si creyeran a Moisés, a mí también me creerían, porque Moisés escribió fue de mí. Moisés escribió de mí. A eso es lo que se refiere. Leer la Torá como este mandamiento del Shabbat o como este mandamiento del Kashrut, como este mandamiento sobre el Maaser, sobre el diezmo, como este mandamiento de la Torá sobre darse de acá a los necesitados, como esta mitzvah de la Torá, profeta como yo les levantará el Eterno, se conecta al Mesías. Cómo este profeta está conectado al Mesías, cómo estos jueces están conectados al Mesías, cómo estos sacerdotes, cómo este rey del cual habla la Torá se conecta en este caso con el Mesías. Eso es leer la Torá en clave mesiánica. Cuando eso suceda, el velo con que leemos la Torá, dice aquí el apóstol, será quitado. Así que, mis hermanos, les exhorto que al momento de nosotros celebrar Shavuot, podamos celebrar Shavuot en la mentalidad apropiada, con la mentalidad apropiada, renovada y regenerada, con la mentalidad profética, ¿ok? Que todo lo que dice la Torá es una alusión al tiempo presente, que todo lo que dice la Torá es una alusión al Mesías y que de la Torá podemos encontrar un referente, una representación para nosotros que vivimos y que hemos alcanzado estos tiempos finales, pero bajo la perspectiva, en este caso, que nos da la propia Torá y los profetas, que es la perspectiva del nuevo, en la cual este pacto es la administración del Espíritu que nos da vida, que nos da la competencia y el cual este pacto sí es permanente. Este pacto sí es inmutable y este pacto es el que permanece. Y mientras esto sea así, envíe también el Señor al Mesías y que sea pronto y en nuestros días. Y digamos,